Bueno, Cristian, Gustavo, si les parece, para hacer honor a la puntualidad, vamos a comenzar entonces con este workshop de Data Science. Vamos a aprender en vivo cómo transformar e interpretar los datos financieros obtenidos de la web y lograr información de valor. Adelante, Gustavo, Cristian, les recordamos a todos que pueden habilitar sus micrófonos para realizar preguntas desde la barra inferior de Zoom y también pueden escribir las preguntas a través del chat para que luego la podamos leer y compartir. Ahí estoy leyendo una pregunta de Juan Carlos. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Lo van a encontrar como Universitas Business School. Ahí les paso el link para que también se puedan suscribir. Adelante, Cristian, entonces. Bueno, bienvenido a todos entonces. De ahora vamos a compartir la presentación para empezar. Antes que nada, les quería hacer una pregunta. Pueden contestar por el chat. ¿Cuántos de ustedes conocen Python o han hecho alguna vez algo en Python? O si no lo conocen, como para más o menos saber y ver nuestra dinámica de clase. A lo básico, perfecto. No lo has trabajado, Alice, básico, nivel intermedio, estoy aprendiendo. Excelente. Ok. Bueno, hay varias personas que lo han usado de forma básica, hay algunos que no, y otros que a nivel intermedio, uno avanzado, perfecto. Bien, ¿por qué les hacía esta pregunta? Porque nosotros hemos armado una presentación en donde vamos a mostrar unos scripts para obtener información y lo hemos hecho desde lo básico a lo avanzado para justamente que todo el público que esté mirando lo entienda y se sienta a gusto, ¿no? Entonces esa era la idea. Y ahora más que nada les voy a compartir pantalla. Cristian, no te escuchamos. No sé si soy yo. Sí, Cristian, no se te escucha. Ok. Ahora Ahora sí. sí. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Sí, no sé qué puede haber pasado porque el micrófono está cualquier cosa si no conecto un auricular y me avisan. No sé Te hasta dónde avisamos. escucharon. Bueno, gracias. No sé hasta dónde escucharon entonces. Justo cuando empezaste a compartir pantalla se cortó el sonido, pero ahora se escucha correcto, así que si querés comenzar, no hay problema. Ok. Cualquier cosa, si vuelve a suceder, avísenme para que no se pierda nada. Bien. Dale. Bueno. Nosotros vamos a hacer una obtención de datos remotos. ¿Y qué es lo que significa obtener datos remotos? En realidad lo que les vamos a mostrar es que vamos a usar una aplicación, ya se las vamos a mostrar, que es Google Colab. En realidad usamos Google Colab como compilador porque para las personas que estén comenzando en lo que es ciencia de datos, es como que una herramienta más amigable porque no tienen que hacer instalaciones en su máquina, ya que es una aplicación que está en la nube. Entonces, como para empezar a trabajar, Google Colab nos parece un poco más didáctica, como para practicar nuestro script. Luego podemos usar cualquier otra herramienta, pero la idea es que ustedes ahora se puedan concentrar no tanto en hacer instalaciones, sino en usar una herramienta que les permita hacer los scripts.
Y lo que queremos hacer de la obtención de datos remotos es, nosotros usamos nuestro dispositivo, colocamos un código, y con ese código vamos a obtener información de otro lugar. Es decir, no nos estamos copiando información, no estamos yendo a un sitio web, copiando la información, trayéndola, sino que con un simple código en nuestra máquina, lo que vamos a hacer es conectarnos a través de una API a un sitio, tomar la información que necesitamos, traerla, trabajarla, procesarla y sacar las interpretaciones que necesitamos. Entonces, ¿por qué hablamos de ciencia de datos? Porque lo que vamos a decir a grandes rasgos, que la ciencia de datos es una combinación de múltiples disciplinas, y acá sí quiero hacer hincapié en esto, y por qué pusimos incluidas las disciplinas de negocios. Porque lo que nosotros vamos a hacer ahora, justamente, es obtener información para hacer una interpretación de información financiera, con lo cual algo de conocimiento tenemos que tener en lo que es finanzas, ¿sí? Porque estamos obteniendo información para hacer interpretaciones financieras. Por eso es muy importante también el background que tiene cada uno de ustedes, que eso es interesante. Aquellas personas que vienen del mundo de las ciencias económicas, como se dice en Argentina, en otros países tendrá otras denominaciones, tanto los contadores, licenciado en economía, licenciado en administración, o por lo menos que en el equipo de ciencia de datos tengamos una persona con este perfil. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos personas con perfiles de negocios, las personas que tengan conocimiento de estadística, las que tienen conocimiento de matemáticas, porque entre todos vamos a armar un proyecto. Ya pensar en que vamos a poder lograr hacer algo solos, a mí particularmente me parece que lo que estamos enfocando y comentándole a ustedes, que es muy interesante hacer trabajos en equipo con los perfiles de cada uno. Y lo bueno, que en el equipo, supongamos que en nuestro equipo de ciencia de datos tenemos alguna persona que no tiene perfil de negocio, también es muy valioso, porque si esa persona logra entender lo que estamos haciendo, entonces vamos a poder transferir nuestro proyecto a aquellas personas que no vienen del mundo de la finanza, que no vienen y que van a poder entender fácilmente lo que queremos hacer. Entonces, básicamente, por eso hablamos un poquito de lo que es obtención de datos remotos en la ciencia de datos. Le comentamos a grandes rasgos qué es ciencia de datos. Vamos a hacer ejecución de experimentos, ¿sí? Y vamos a obtener la información. Bien. Más o menos este va a ser el proceso que vamos a hacer. O sea, nosotros con Python, que es el lenguaje que hemos elegido de programación para hacer esta parte de analítica y obtención de datos remotos, vamos a habilitar diferentes módulos, ¿sí? Módulos que son conjuntos de instrucciones específicas que vamos a utilizar, que nos otorgan estos módulos. Uno que vamos a usar, que es muy sencillo, es Pandas Data Reader. Con Pandas Data Reader lo que hacemos es conectarnos a una página y obtener los datos, por eso está en la primera parte de este gráfico. Luego con Pandas vamos a procesar esa información, la vamos a dejar con mayor calidad posible. Luego con Plotly vamos a hacer toda la parte gráfica. Se puede hacer una aplicación con Dash, eso es hacer nuestros gráficos interactivos. Y además hay otro módulo más, que es el módulo específico de finanzas, que ese lo vamos a ver con Gustavo, para hacer todos los análisis financieros, porque este módulo nos permite y tiene todas las funciones integradas
para hacer nuestros análisis financieros de la información. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar Google Colab. Para los que lo conocen, buenísimo, si no vamos a hacer un repaso. Además, con Google Colab usamos Pandas Data Reader, Plotly y PyFop, que es nuestro módulo o librería financiera. Esto sería, perdón, a grandes rasgos, Google Colab. ¿Sí? Una aplicación que nos permite tener dentro de nuestro ambiente de trabajo celdas de texto, celdas de código, para que nosotros podamos documentar nuestro script y nuestro trabajo. Este es el cuaderno que hemos realizado. Todo lo que se hace en Google Colab lo denominamos cuaderno, y este cuaderno también va a estar a disposición para ustedes. Lo que no conocen Google Colab, ahí tienen un enlace, para qué sirve, de dónde sale. Por ahora tenemos dos versiones, una gratuita y una paga, que tiene mayores funcionalidades, que permite a cualquier usuario poder ejecutar Python en su computadora, y es muy adecuado para aprendizaje automático y para análisis de datos. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es análisis de datos. Además vamos a usar Pandas y Pandas Data Reader para lograr armar una estructura de datos, ¿sí? Pandas permite armar estructuras de datos de una dimensión, de 2 dimensiones y de 3 dimensiones. En este caso, una dimensión es lo que nosotros conocemos como serie, y ustedes se lo pueden imaginar como una fila, podría ser. 2 dimensiones es lo que se denomina en Pandas data frame, y son lo que nosotros conocemos como filas y columnas. Y 3 dimensiones es un conjunto de data frames con una variable más, y eso es lo que vamos a armar nosotros. Se las conocen como paneles de datos, y básicamente eso es lo que vamos a armar, un panel de datos. Si bien los paneles de datos ya son para analítica avanzada, queríamos mostrarles cómo es un panel de datos, ¿sí? Entonces vamos a ir despacio en esta parte. Pero con Pandas y Pandas Data Reader logramos lo que están viendo ustedes ahí, un panel de datos. Con Plotly vamos a hacer nuestros gráficos interactivos. Plotly es una librería gráfica que la verdad particularmente a mí me gusta mucho. Tenemos muchas librerías, tenemos Matplot, tenemos muchas librerías. Pero Plotly nos permite tener esa interactividad en nuestra sesión de trabajo, en donde podemos hacer muchas cosas muy interesantes. Y además, la sintaxis para crear un gráfico es muy resumida, muy fácil. Y el gráfico se genera, no tenemos que escribir tantas cosas en el script para hacer un gráfico y darle el nombre de las ejes, el color de fondo, no. En Plotly, con solo indicarle de dónde se salen los datos, tenemos gráficos de este estilo. La verdad que es muy bonita, y cuando ustedes la conozcan, puede ser que les guste mucho, y para aquellos que la conocen, creo que lo que más nos gusta de Plotly es la interacción que tenemos. Y después tenemos el módulo para hacer análisis financiero. Por ejemplo, si estamos haciendo una mirada de un conjunto de acciones, que sería nuestra cartera, bueno, ¿cómo vamos a poder optimizar esa cartera en cuanto a rendimientos esperados y otros análisis que vamos a ver? En cuanto al nivel de riesgo, o cómo armar una frontera eficiente de esa cartera.
Pero toda esa parte analítica la está suministrando el módulo Python, ¿no? Entonces, de cada uno de los módulos que hemos hablado, que son estos, está la documentación técnica para que ustedes puedan ir observándola, viendo, y en ese sentido pueden ir mejorando y haciendo más complejo el análisis, ¿sí? Bien. Ok. Hasta ahora, de acá, ¿alguna duda de lo que... Cristian, ¿podrías mostrar cómo se abre un cuaderno desde cero en blanco Sí, de Python? ok. Ahí están viendo todo, ¿cierto? Bueno, Sí, Cristian, se ve supongamos... perfecto. Bueno, excelente. Supongamos que esta es cuando yo ingreso a Google y ya tengo mi usuario de mi cuenta personal, Cristian Darío Ortega Yubro. Esta es mi cuenta personal. Entonces, lo que yo tendría que hacer es instalarme Google Colab, ¿sí? Y lo puedo hacer, voy al Drive, me voy a ir al Drive. Y acá, donde dice más nuevo, tendría que instalar la aplicación. Entonces, le voy a hacer un clic, voy a ir donde dice más, y abajo dice conectar más aplicaciones. Ahí vamos a conectar una aplicación, donde dice buscar, en el Marketplace, ponemos Google Collaboratory. Ahí lo tengo que escribir entero. Y aparece esa C y esa O de Google Collaboratory. Simplemente hacerle clic e instalarlo, ¿sí? Y eso es todo. Ahí ya quedó instalado en nuestro Drive la aplicación de Google Collaboratory, o Google Colab, que es como básicamente se lo denomina. Y una vez que está instalada, ya va a aparecer en las aplicaciones como Google Collaboratory. Le hago un clic y lo que va a hacer es habilitarme para empezar a trabajar en mi sesión de trabajo. Y ahí tengo un cuaderno en cero. Estos son cuadernos, ¿sí? Lo primero que yo tengo que hacer generalmente es ir a esta parte y decirle conectar. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo hago esto en primer lugar? Porque lo que nos gusta mucho de Colab es que tiene un asistente de sintaxis. Entonces, si yo tengo que habilitar una librería, ya me está mostrando el asistente lo que estoy haciendo. Entonces, ya no cometo error. Acá ya me está diciendo, bueno, ¿qué querés habilitar? ¿Sí? Entonces, eso es lo bueno que tiene Google Colab. Así es como nosotros arrancamos un cuaderno desde cero. Esto, la primera celda que aparece siempre es una celda de código. En las celdas de código es donde se escribe en Python el script que queremos ejecutar. También tenemos celda de texto, pero cuando nosotros abrimos un cuaderno, la primera celda que se abre es una celda de código. Tenemos al lado un panel de índice, porque con las celdas de texto podemos hacer secciones de nuestro código. Eso está bueno trabajar de esa forma, de hecho así lo trabajamos en el cuaderno. ¿Por qué? Porque directamente vamos a la sección donde está el código que queremos realizar. Sé que lleva un poco más de trabajo, pero si ustedes se acostumbran a hacer las secciones es muy cómodo, también por si comparten el cuaderno con otros integrantes del equipo y es más fácil para todos
interpretar el cuaderno que ver todo código seguido. O sea, eso está bueno como herramienta. Y Google Colab tiene varias secciones que vamos a ir revisando. Después, si necesitan, podemos hacerles a quienes necesiten un workshop específicamente de la herramienta, ¿sí? Pero así básicamente es como nosotros habilitamos nuestro Google Colab. ¿Qué va a pasar en nuestra carpeta del Drive? Se va a crear un Colab Notebooks en color amarillo, y ahí adentro van a estar todos los cuadernos Colab que tengamos, se van a crear ahí adentro. ¿Sí? Es muy probable que pase de esa forma. Bien. Ahí, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Todo bien hasta ahí. Ok. Bueno. Yo voy a reconectar. Ahora, este es nuestro cuaderno. Ya conecté. Voy a ejecutarlo todo para ir mostrándoles cada una de las partes del cuaderno y lo que estamos haciendo. Ahí se va a ejecutar todo el cuaderno. Y comentarles eso. Nosotros vamos a hacer una obtención de datos remotos desde Panda Data Reader, nos vamos a conectar a Yahoo Finanzas y nos vamos a traer un conjunto de acciones de Argentina, en este caso 5. Vamos a armar un panel de datos, que es una estructura de 3 dimensiones, ya van a ver por qué tiene 3 dimensiones. Y vamos a tomar información de alguna de las acciones y vamos a empezar a trabajar con funciones que ya están habilitadas y bueno, vamos a aprovechar todo lo que tenemos a disposición. Lo bueno de esto es que todo lo que están viendo ustedes son herramientas gratuitas. O sea que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo simplemente con tener una cuenta en Google, en este caso, o lo podrían hacer con cualquier otro intérprete, ¿no? Pero es todo gratuito lo que estamos haciendo, no estamos pagando una API, no estamos haciendo nada más que eso. Obviamente que las personas que se dedican a la parte financiera por ahí necesitan información más compleja y hay servicios que son pagos que suministran este tipo de información. Nosotros estamos mostrando la parte básica, digamos. Bien. Ahora, hemos dividido, como dijimos, nuestro Colab tanto en celdas de texto y de código. Todo lo que están viendo ustedes acá es celda de texto. ¿Por qué? Porque queríamos hacerle una introducción. La primera parte que vamos a hacer es instalar módulos necesarios. ¿Por qué? Porque hay módulos. Módulos es este conjunto de herramientas que vamos a habilitar en nuestra sesión de trabajo para poder trabajar. Hay módulos que no están instalados. Y si bien hay otros que sí lo están, nosotros lo que vamos a habilitar es la versión última de ese módulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que es Pandas Data Reader, nosotros estamos haciendo una actualización de ese módulo, una actualización, porque si ustedes no hacen esa actualización, cuando quieran ejecutar el script, les va a alargar un error en lo que es Google Colab, ¿sí? Porque Google Colab ya trae Pandas Data Reader instalado por defecto, pero trae una versión anterior, y esta última versión hace una corrección sobre la obtención desde Yahoo Finanzas. Entonces, ¿qué hacemos? Instalamos la última versión y dejamos en nuestra sesión de trabajo
la última versión. También instalamos una aplicación, un módulo que nos pareció interesante, lo encontramos por ahí, porque había ciertos problemitas desde Google Colab para ejecutar una aplicación en Dash. ¿Qué significa esto? Yo hago un gráfico y lo que quiero es llevarlo a una página y dejarlo a disposición interactivo para el usuario. Encontramos este módulo que permite poder hacer eso. Solamente lo vamos a mostrar para que ustedes vean, miren todo lo que se puede hacer. Y obviamente instalamos este módulo financiero, porque este es específico. Entonces acá me voy a detener para comentarles algo. Cuando nosotros hagamos un proyecto de ciencia de datos y si vamos a compartir, ustedes van a ver que en el mundo Python de la comunidad tenemos millones de módulos y cada vez hay más. Sugerencia, siempre tratemos de usar módulos que sean los que más se usan. Simplemente eso, y cuando vamos a usar un módulo específico, como en este caso, bueno, verificar que esté actualizado, que no sea un módulo que se hizo una sola vez y que después no hubo como un mantenimiento de ese módulo. Dicho eso, les muestro, por ejemplo, bueno, librería Pandas, esta es la documentación, y Pandas es lo mejor para analítica de datos. Pandas Data Reader, esta es la documentación. Plotly y el módulo para hacer análisis financiero. Todo eso, bueno, en la presentación están los enlaces de los 4 módulos que estamos utilizando en general. Bueno, ahora, una vez que instalamos las actualizaciones, lo que vamos a hacer es habilitar esos módulos a nuestra sesión de trabajo, y si nos gusta a nosotros hacer esa discriminación, de decir, bueno, mira, para análisis de datos, Pandas, no es necesario hacerlo esto, pero es una cuestión de dejárselo a ustedes de forma más académica, un poquito más prolijo. Para obtención de datos en forma remota, Pandas Data Reader. Para análisis gráfico tenemos varias librerías. Ya vamos a comentar. Si bien nosotros la que más usamos es Plotly, también habilitamos otra librería que se utiliza para análisis estadístico. Los gráficos estadísticos de Seaborn son muy lindos y también simple de escribir. Y Matplot en este caso es para usar las configuraciones de los gráficos. La que más usamos es Plotly, pero bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y esta línea que está acá es solamente para modificar el template de default que trae Plotly y usar uno que en el gráfico lo hace en fondo blanco, que es uno de los, perdón, es uno que a mí me gusta, pero tenés un montón de templates que puedes utilizar con distintos colores y todo eso. Pero esta línea es solamente para eso, es para modificar el template por defecto. Luego, para armar la cartera optimizada, el análisis financiero, sí, utilizamos PyFOD y los distintos análisis, ¿sí? Lo que es la frontera eficiente, lo que es el riesgo, y ya le digo más, y los rendimientos esperados, que están acá. Esto para que ustedes vean lo útil de hacer el seccionado. Porque digo, bueno, si quiero ver esta parte de lo que es la frontera eficiente, directamente podría viajar hasta allá y ya lo veo. Entonces, para eso nosotros usamos mucho las celdas de texto, para poder ver en nuestro trabajo
partes específicas del script. Bien. Ahora, vamos a armar un panel de datos. Habíamos dicho que un panel de datos es una estructura de datos de 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es a un objeto, que le vamos a llamar acciones, le vamos a asignar ciertos símbolos. Estos símbolos obviamente ya tengo que conocerlos. ¿Cómo puedo conocerlos? Bueno, me voy a Yahoo Finanzas, y si quiero analizar un paquete de acciones, ustedes de cada uno de sus países, lo que sí tienen que conocer es cómo se escriben esas acciones. Esto es Banco Macro sí, no sé si hay alguna duda. Ok. Esto es Banco Macro de Buenos Aires, y tengo distintas acciones, ¿sí? Alúa, que es una empresa, Edenor, YPF y Pampa. Son paquetes de acciones. Bien. Entonces lo primero que hago es una lista con estas acciones. Ahí es netamente Python, hacer una lista, ¿sí? Acuérdense, para los que recién empiezan, que cadena de caracteres entre comillas, y a partir de Python 3.7 puede ser comilla simple o comilla doble, eso es indistinto. Lo que sí, si uso comilla doble, siempre comilla doble; si uso comilla simple, siempre comilla simple. No puedo poner una simple y una doble, pero bueno, eso sé que es una obviedad, pero se los comento. Luego vamos a usar un script de lo que es Pandas Data Reader. Entonces, acá sí hay algunos elementos que los vamos a explicar, que están todos en el script. Es a un objeto que se llama portfolio, le voy a asignar este listado de acciones, porque ya lo había definido. Entonces este listado de acciones le tengo que indicar de qué fuente, o sea, están nuestros parámetros de la función, de lo que es data reader. Entonces la fuente es Yahoo, y le digo desde esta fecha. Si yo le indico fecha de inicio y no fecha final, entonces lo va a hacer hasta el día actual, porque podría haberle indicado fecha final también. Entonces, data reader no sé si había una consulta ahí, no escuché muy bien. Parece que era un micrófono que había Ok. iniciado, así que adelante, Cristian. Ok. Entonces, eso es Pandas Data Reader. Yo le digo, Data Reader, utilizo la función. Ahí, fíjense que con solo pararme ya me abre la ayuda y me está indicando todos los parámetros de la función. Esto es Google Colab, por eso nos gusta tanto, como para empezar, para que nosotros nos vayamos ganando confianza y ver. Bueno, entonces ahí el nombre de la acción, en este caso nosotros le indicamos una lista, de dónde la fuente, la fecha de inicio, la fecha de cierre, y hay otros parámetros, pero básicamente nosotros usamos estos. Y como la acción es una lista, entonces ahora sí les voy a mostrar. Va a armar un panel de datos. ¿Y cómo me di cuenta que era un panel de datos? Porque yo tengo las filas y las columnas. Pero en las columnas tengo dos niveles. Tengo un nivel que son las distintas acciones, como pueden ver acá, BMA, Alúa, Edenor, YPF y Pampa. Y tengo otro nivel que están los distintos componentes que yo adquiero de Data Reader y de Yahoo, que son la cotización de cierre ajustado. Después tengo el valor más alto de cotización del día, el valor más bajo, el valor de apertura, el valor de cierre y el volumen
de las transacciones. Entonces, cada uno de esos componentes los tengo por cada una de las acciones. Entonces tengo dos niveles. Por eso estoy hablando de que tenemos una estructura de datos de 3 dimensiones. El tema acá es que si yo quiero trabajar con una de las acciones, por decir, con banco macro solamente, bueno, entonces ahí sí tengo que ir a Pandas, a revisar la documentación técnica en lo que es multi-index, o sea, el índice múltiple, como en este caso, y buscar una función que me permita extraer de este conjunto de datos, que es lo que hemos adquirido solamente con correr este script, nos hemos traído desde Yahoo todos los valores de cotización de cada una de estas acciones. Algo más que no dije, perdón, que además utilizamos la función redondeo para que nos haga el redondeo de los valores, porque son todos valores numéricos los que tenemos, así que nos haga el redondeo en un solo decimal. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, yo podría ver los ejes del objeto portfolio, ¿sí? En donde un eje van a ser las fechas, que es lo que ven acá, todas las fechas. O sea, el index está compuesto por las fechas. Yo podría hacer muchas cosas con esto. Yo podría ese index convertirlo en una columna, pero no tiene mucho sentido porque los módulos que vamos a utilizar nos permiten y nos dejan trabajar con el index en fecha. Pero bueno, es importante saberlo que si, por ejemplo, yo tengo un data frame para una acción en donde tengo el index en fecha, y si yo quisiera hacer un análisis de serie de tiempo, entonces ahí sí es importante ese index, convertirlo en columna, y que la columna, el dato, sea un dato tiempo. Entonces ahí sí voy a poder usar esa columna como eje X y voy a poder armar una serie de tiempo, ¿sí? Pero bueno, eso para simplemente comentarles que depende de lo que nosotros queramos hacer, es cómo vamos a manipular los datos. Bien, acá entonces estoy viendo los ejes, en donde ustedes ven para el index son fechas, y para las columnas tenemos un multi-index. ¿Por qué? Porque tenemos los valores de cierre ajustado, de cierre, el más alto, el más bajo, el de apertura y el de volumen, por cada una de las acciones. Entonces ahí ya tenemos 2 dimensiones más la tercera dimensión. Acá tenemos nuestras 3 dimensiones. Bien. Ahora, un panel de datos, dijimos, es un conjunto de data frame. En este caso, nuestro panel de datos es un conjunto de 5 data frame, porque son 5 acciones. ¿Cómo puedo yo acceder de ese panel de datos solamente a las del banco macro? Voy a utilizar la función XS, en donde yo le digo, mira, del objeto portfolio, que era mi panel de datos, solamente quiero que me traigas este valor que está en el nivel símbolo, y Axis lo que está diciendo es Axis 1 indica columnas y Axis 0 indica filas. Entonces, de esta forma, yo extraje del panel de datos los datos del banco macro. Y lo obtengo y armo un data frame. ¿Por qué? Porque por ahí me interesa trabajar solo con el banco macro. Entonces, ¿puedo hacer eso por cada conjunto de acciones? Sí, lo puedo hacer. Acá, como ven, armamos a Lua, armamos Edenor. Ustedes, cuando tengan el cuaderno, pueden tratar de armar YPF y armar las otras 2 que faltan, siguiendo esta estructura del script, ¿sí? Ok,
¿Qué les sugiero yo? Es que conecten el cuaderno y vayan ejecutando celda por celda. Cuando lleguen acá, a Edenor, bueno, yo puedo agregar una celda de código y puedo escribir el script y extraer las otras dos acciones que faltan. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a trabajar con el valor de cierre. ¿Sí? Y vamos a crear un objeto que se llama precios, pero del valor de cierre. Entonces, obviamente vamos a redondear a 2 decimales. De portfolio le estoy indicando el valor de cierre. Y además estoy renombrando las columnas para que me sea a mí más agradable a la lectura y al análisis. ¿Cómo hacemos eso? Con la función rename, le indicamos las columnas y abrimos un diccionario. Un diccionario es una estructura de datos de lo que es clave y valores. Entonces, en la primera parte de mi diccionario y que está con llaves, voy a indicar el valor y el nombre que tenía y después le voy a poner el valor y el nombre que yo quiero que aparezca. Y decir in place igual true significa que todo este cambio yo quiero que se guarde en mi objeto precios para que cuando lo visualice me figure el cambio hecho. Si no, no me va a figurar ese cambio. ¿Por qué? Porque todos los cambios que yo haga de un objeto, tengo que guardarlo en ese objeto. Si no, me lo muestra en la celda, pero cuando lo vuelvo a ejecutar en la celda siguiente, aparece el valor original. Entonces lo tengo que guardar. Obviamente que esto es también para comentarlo con mayor detenimiento y explicarlo mejor todo lo que es la parte de Python en sí. Pero solamente les quería comentar qué significa ese in place igual true. Significa que este cambio que acabamos de hacer se guarde en el objeto precios, así cuando yo lo ejecuto y lo miro, me aparece con los nombres nuevos de las columnas, que lo único que hace es permitirme interpretar mejor la información. Porque les puede pasar a ustedes que trabajen con un conjunto de datos que obtuvieron de cualquier fuente y que viene codificada y que tienen nombres rarísimos. Y bueno, por ahí es cómodo cambiarle el nombre y verlo mejor. Bien, entonces estos valores que ven acá son los valores de cotización de cierre de las acciones. Vamos a utilizar dos funciones que ya están por defecto en Python, que una es el cambio porcentual, que lo que hace es decirnos el incremento del día n con respecto al día n-1 en porcentaje. Ese es el incremento. Por ejemplo, si un día tuve el día n-1, tuve 100 pesos y el día n tuve 140, bueno, ¿cuál es el cambio porcentual de 100 a 140? Obviamente va a ser un valor positivo. ¿O cuál es el cambio porcentual de 100 a 98? Que va a ser un valor negativo. Entonces hay una función que es el cambio porcentual que nosotros utilizamos y la asignamos a un objeto que le denominamos rendimientos. Entonces, ¿qué hace? Nos va a poner el cambio porcentual de día a día. ¿Sí? ¿Qué más hacemos? La primera fila, obviamente, imagínense este data frame. Si yo quiero hacer el cambio porcentual de esa, la n-1 no está, porque este es mi primer día del data frame. Entonces, acá como resultado, me va a aparecer un NA, un valor no disponible. Entonces, el cDía no disponible lo eliminamos para que no nos aparezca un NA, porque no nos interesa. Luego, la fecha, en este caso sí, la ingresamos como columna. Eso hacemos con un
reseteo del index, en donde vamos a dejar el index con valores numéricos como ustedes están acostumbrados de cualquier planilla de cálculos, pero la fecha, ¿por qué lo hacemos de esta forma? Resetear index y que quede adentro de nuestro data frame. ¿Por qué? Porque de esta forma se va a tomar el tipo de datos que trae y va a quedar como fecha. A ver, vamos a ver, estos son los rendimientos. Y ustedes fíjense que con info me está diciendo, tenés 135 filas, tenés 6 columnas, que son estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me da la posición de la columna, me da el nombre y me da el tipo de datos. Y acá es un tipo de datos fecha. Y lo demás es numérico con decimal. Eso está bueno porque ustedes podrían haber hecho un insertar columna, o sea, yo podría haber usado insertar columna, ponerle nombre date y los valores que sean del index. Pero si lo hago así, después tengo que cambiarle el tipo de datos porque no me lo incorpora como fecha. Entonces, con un simple reset index, sin decir que ese reseteo lo dropee, o sea, que lo tire, sino que lo incorpore, sí me lo incorpora como fecha. Entonces, bueno, eso se los comentamos porque de hacer esa práctica ya sabemos que funciona así y ganamos una sola línea de código, o sea, directamente. Pero es para que ustedes lo vean, queda como fecha. También se puede calcular con la misma lógica la diferencia de precios, por si necesitan hacer ese análisis. Una cosa era el cambio porcentual, o sea, medido entre el día n y el n-1 en porcentaje, y la otra es decir, bueno, n menos n-1, o sea, simplemente la resta. Bueno, esto se hace con la función diferencia, directamente, la misma lógica, y obtenemos y armamos el objeto diferencia. Algo que trae ahora Google Colab, que antes no lo traía, es que yo puedo ir viendo las distintas variables, objetos que he creado. Por ejemplo, este que se llama diferencia, y me paro acá, y me lo va a mostrar. Esto antes no estaba, ahora sí, me está mostrando todos los objetos que hay creados. Y la verdad que es cómodo. Sí que cuando está el inspector de variables abierto, sí le baja el rendimiento al tiempo de ejecución. Pero bueno, eso es para que ustedes vean que pueden ir viendo cada una de las variables creadas. Así que vamos a ir ahí, así no nos baja el rendimiento de ejecución. Bueno, entonces la idea es decir, bueno, ¿para qué hicimos este objeto, por ejemplo, que se denomina rendimiento? Porque en lo que es análisis exploratorio de datos, una de las cosas que se hace en el análisis exploratorio de datos es el análisis estadístico descriptivo. Y tenemos una función que podemos utilizar. Acá no hay problema porque nuestro conjunto de datos es todo numérico. Entonces vamos a aprovechar esa característica y usamos la función describe. Y tenemos todas, digamos, los componentes estadísticos de qué me dicen. ¿Cuántos valores hay? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la desviación estándar? ¿El mínimo? ¿El máximo? Y los cuartiles. ¿Lo puedo ver así? Sí. También puedo hacer otra cosa.
puedo hacer una transposición para que me sea más cómodo. Y la transposición es las columnas convertirlas a filas y las filas convertirlas a columnas. Entonces yo acá tengo los símbolos y tengo los valores estadísticos del análisis descriptivo arriba. Esto es una cuestión de gusto. Pero esto es simplemente utilizar transposición. Y se lo comento ahora porque más adelante vamos a hacer una transposición. ¿Cómo venimos hasta ahora? Bien, bien. Ok. Mira, para. Ok, cualquier cosa, no hay problema de que nos comenten, abran micrófonos, no hay ni medio drama con eso. Bien. Bueno, entonces, en su momento, nosotros le habíamos comentado, teníamos un portfolio, que era el primer objeto que creamos con un panel de datos, en donde dentro de ese portfolio teníamos 5 data frames, que son la del Banco Macro, la de Edenor, la de YPF, o sea, las distintas acciones con los valores. Pero yo puedo usar un gráfico específico que se utiliza para análisis financiero, que es el gráfico de velas, utilizando la librería Plotly, que nos permite hacer este tipo de gráfico, y voy a usar de datos solamente el data frame del Banco Macro, porque yo puedo hacer esto por cada uno de las acciones. Sí, es verdad que yo podría crear una función en donde yo le digo a la función y además un script con un for, porque le podría decir para cada una de las acciones que hay en portfolio haga este gráfico, lo puedo hacer de una, pero en este caso se los queríamos mostrar más simple para que ustedes pudieran ver. Entonces, ¿yo qué le indico? Le indico dónde están las fechas, le indico cuál es el valor de apertura, el de cierre, el más bajo y, perdón, el de apertura, el más alto, el más bajo y el de cierre, y le pongo un título. ¿Por qué hago esto? Porque los parámetros de este gráfico me lo está pidiendo, porque ahora lo vamos a ver más fácil. Por ejemplo, vamos a ver para estos. Si yo me paro, y esto es lo que me gusta de Plotly, me dice, mira, ahí la fecha es el 31 de enero del 2022, el valor de apertura es 3.15, el de cierre 3.23, el más bajo 302, el alto 3.23 y el de cierre 3.22. Entonces, al día siguiente, ¿por qué está en verde? Porque la cotización fue positiva. Al día siguiente, ¿por qué está en rojo? Porque cae. Entonces, cuando está en rojo es cuando la cotización va cayendo. Cuando está en verde es cuando la cotización va subiendo. Entonces yo puedo, con este tipo de gráfico, resetear. Acá me muestra toda la serie completa, desde enero hasta el día actual, pero yo puedo ir seleccionando los periodos de tiempo que quiero ver con el gráfico. Imagínense que esto lo están haciendo ustedes simplemente y viéndolo en su sesión de trabajo, pero esto se podría llevar a una aplicación para aquellas personas que después se dediquen a armar las aplicaciones, que tomen los gráficos de acá y dejarlo a disposición del usuario y que pueda él interactuar con las fechas o con los valores o con el tipo de acción, que tenga un listado con las 5 acciones y que elija cuál quiere visualizar. Entonces, bueno, a ver, creo que hay 3 preguntas. Acá simplemente les mostramos que creamos un objeto, porque si ustedes van a hacer una aplicación,
el gráfico se lo tienen que asignar a un objeto porque en la aplicación le van a decir quiero este objeto. Entonces le llamamos figura 1 a este gráfico. Pero si no, si lo van a hacer solamente para ustedes, para tener este análisis a ustedes, directamente ponen el script y a continuación le ponen el update, que es colocarme un título. Fíjense que acá está separado la parte del gráfico con el update, que es el título, porque para este gráfico, que es específico, en la parte del sintaxis del gráfico no permite colocar el título, entonces hay que hacerlo con un update del gráfico y coloco el título. Pero acá le estamos mostrando lo mismo y haciéndolo a continuación, ¿sí? Para que vean que se puede escribir. Porque eso es lo que tiene Python, que está muy bueno, que no hay una sola forma de escribir, de hacer nuestro script, sino que se puede hacer de diferentes formas, y mientras Python no nos diga que no lo entiende, en este caso lo estamos haciendo diferente y también funciona. Y como nosotros en el Cristian, hay una BMA, consultita, perdón. sí, Ahí consultan si, no sé si específicamente con esta librería, Plotly, se puede hacer tendencias, o sea, analizar tendencias futuras en base a datos históricos. Yo sí lo he hecho con Matplotlib. No sé si con Plotly se podrá hacer. José Luis pregunta. ok. Yo también con Matplot sí he hecho la tendencia, porque te permite con un parámetro hacerlo. Yo creo que en Plotly habría que hacer el cálculo por fuera de la graficación y sumarlo al gráfico. No lo he visto en Plotly, lo de la tendencia, pero no significa, a ver, yo no lo he visto. Hay un montón. Por ejemplo, debe haber, seguramente hay librerías para series de tiempo, y ahí se puede analizar tendencias, que no son precisamente gráficos de velas, los Exactamente. candlesticks. Entonces, en gráficos de tipo de series de tiempo sí se puede hacer perfectamente cualquier tipo de proyección. O si no, como dijo Cristian, lo que podemos hacer es proyectar los datos en Exacto. base a datos históricos, y después usar cualquier tipo de herramienta, inclusive hasta un gráfico de líneas podría ser. Sí, porque yo no lo he visto en Plotly como parámetro dentro de un gráfico, no lo he visto, no significa que no esté. Yo particularmente no lo he visto. Pero Plotly también permite, si viene es, a ver, ¿cómo decirlo? Es como que vos escribís poco código y te lo grafica, pero también hay otras partes de Plotly que te permite hacer cosas como en Matplotlib. Entonces, por ahí se podría hacer lo de la tendencia por fuera del gráfico y sumarlo al gráfico. Pero bueno, no lo he visto. Sí sé que en Matplot sí se puede. Pero no es algo, o sea, lo bueno de estos encuentros y que salen estos temas es algo que uno dice, ah, no lo había pensado y ahora me dan ganas de buscarlo y estudiarlo. Pues está bueno, sería útil, porque en sí la librería gráfica Plotly tiene esa interacción, entonces estaría bueno. Y en este caso, este es un simple gráfico lineal de Plotly que también utilizamos en un data frame que ya habíamos creado, y lo que nos muestra sobre el gráfico son los datos. Y también con la posibilidad de decir, bueno, quiero este bloque de tiempo. Fíjense que, a ver, acá, voy a poner acá, voy a resetear, porque no sé si se dieron cuenta lo que pasó. Yo tengo que pintar toda la línea, porque si no, lo que yo
pinto es lo que me va a mostrar. Por ejemplo, ahí está. Entonces, bueno, eso es lo lindo de esta librería. Obviamente que hay que ver cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. Yo creo que para empezar y que sea un poco más atractivo, está bueno verla. Matplot lo que tiene es que hay que aprender mucha sintaxis, porque podés hacer lo que quieras, pero es más compleja la sintaxis. Pero bueno, eso también depende a ir sumando necesidades nuestras. O sea, decir, bueno, ¿cuál es la limitación de Plotly? Bueno, vamos a otra librería. Bueno, lo de la aplicación es solamente mostrárselo. Lo que hicimos fue decirle qué objeto quería que lo mostrara, y lo mostró en una sola celda los dos objetos, y puedo verlos. Pero también logramos correrlo en una dirección. Yo le hago un clic, se va a demorar un poquito en cargar, pero era solamente mostrar eso, porque costaba un poquito hacer esto desde Google Colab, pero usando este módulo es como que se logró llevar los gráficos a una página, como lo ven acá, y yo acá puedo poner filtros, puedo hacer lo que quiera. Pero tengo que programar esta parte de aplicación. Lo interesante también es que se puede compartir y cualquiera podría usar su aplicación web. Esa es una muy sencilla, el ejemplo que ha hecho el Sí, profesor, sí, pero se puede hacer algo un poco más interesante y compartirlo a personas, compañeros de trabajo, o que tengan cierta necesidad de información. bien. Bueno, no sé, Gusti, si querés vos continuar y comentarles toda la parte de optimización de cartera. El Perdón, ahí profesor Machín es estoy. especialista. En esta parte es especialista él, así que Gracias, ahí. ¿Querés compartir gracias. pantalla vos? Dale, comparto yo. No sé dónde lo tengo, acá está. A ver si se ve. Screen sharing, do you want to continue? Yes. Acá. A ver si se ve la pantalla. Sí, ahí se ve bien. ¿Está? Bueno, yo voy a minimizar acá este cuadro porque se ve un poco. Acá, optimización. Bueno, esto es en realidad una parte muy pequeñita de lo que vamos a ver en realidad en el módulo que es específico de finanzas. Nosotros hemos desarrollado un módulo, que esto es algo bastante innovador a diferencia de otros cursos de ciencia de datos en general, que es un módulo específico de herramientas y ciertas bibliotecas de Python que se usan para solucionar problemas financieros y muy particularmente aquellos relacionados con los mercados de capitales y las inversiones en activos financieros. De todos modos, en otras partes en otros módulos también vamos a ver solución de problemas financieros, no solo de mercado de capitales, sino también de finanzas corporativas, de marketing, de operaciones, de producción, siempre todo orientado a las empresas, siempre todo como lo mencionó también Cristian al principio de la charla, todo el material que nosotros hemos preparado es orientado al mundo de las empresas. Así que bueno, yo hace ya un par de años empecé a trabajar justamente en una biblioteca para hacer esto, porque en Python no había ninguna, sí había un par en R, y, y era bastante compleja. Y yo decía, bueno, a ver, ¿cómo se las enseño a mis alumnos? Yo además soy profesor de inversiones financieras,
porque la biblioteca que yo había desarrollado con todas las funciones hacía mucho uso de álgebra, sobre todo el álgebra matricial y bastante intensivo en programación. Muchos bucles, mucha simulación Monte Carlo. ¿Por qué? Porque este proceso de optimización, que en definitiva es determinar en qué títulos yo voy a invertir, es un proceso complejo, digamos, tiene todo un proceso por detrás. Y el año pasado, un joven, no sé, no lo conozco personalmente, desarrolló una biblioteca para optimización de cartera, que justamente lo que es un solver, es decir, en función de objetivos, se buscan optimizar las variables. ¿Cuáles son esas variables? Y las participaciones en cada uno de los títulos dentro de la cartera. Yo tengo dinero, quiero invertirlo, quiero maximizar mi ganancia, mi rentabilidad. ¿Cómo hago? Bueno, invirtiendo, diversificando en distintos títulos y en distintas proporciones. Eso es básicamente un problema de optimización. Eh, y desarrolló esta librería muy sencilla, y yo digo, bueno, la verdad que es interesante, tiene sí una complejidad por detrás, pero había ido un poco más allá de lo que yo había desarrollado. Por ejemplo, para cálculo de rendimientos esperados, incorpora distintos métodos. Yo uso generalmente esto que les voy a mostrar para cálculos de riesgo. El optimizador también utiliza inclusive optimizadores que surgen de la inteligencia artificial, como por ejemplo el riesgo paridad jerárquico, que es una suerte de clusterización. Son todos conceptos que podemos ir viendo a lo largo de los módulos: regresión, clasificación, clusterización. Eh, y bueno, cuando lleguemos a esta parte financiera, por supuesto que vamos a desarrollar también todos los conceptos implicados, que no sea solamente una cuestión de escribir una línea de código, sino entender lo que se está haciendo. Bueno, así que yo les voy a mostrar en realidad rápidamente qué es lo que hace esta biblioteca de Python, que se llama Pi, de Python, Portfolio, de cartera, de Portfolio Optimization. Optimización de cartera de acciones o de cualquier título con cotización para Python. Bueno, lo primero que me pide cualquier optimizador son ciertos datos. En el caso de la optimización de una cartera de acciones es saber el rendimiento de cada uno de los títulos y el riesgo de cada uno de los títulos, para así armar el riesgo y el rendimiento de la cartera. Y en base a eso determinar cuáles son las proporciones que serían variables intervinientes acá en la ecuación. Por ejemplo, bueno, para esto tenemos que tener primero instalada, Cristian acá arriba, ya Cristian hizo eso, instalada la biblioteca, PyPortfolio Opt, y después acá tenemos esta, y algunos módulos específicos dentro de la biblioteca que son para calcular la frontera eficiente, el riesgo y el rendimiento. ¿Ok? Bueno, volvamos. Ya una vez que están instaladas y cargadas, podemos proceder a trabajar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular ¿qué cosa? El rendimiento de cada uno de los títulos. Entonces, esto me va a calcular, digamos, esta función que estoy usando acá, me va a calcular el rendimiento para cada uno de los títulos. Y yo los voy a guardar en un objeto que se llama rend. ¿Sí? Creo que se abrió un micrófono. Si tienen alguna consulta, no duden en preguntarme. Entonces, yo voy a calcular primero los rendimientos esperados. Esto, bueno, era un proceso que tomaba tiempo. Con Python es tan sencillo como llamar al módulo. Un módulo es una parte de esta biblioteca de funciones
o de métodos, que agrupa todos los que están relacionados, en este caso, con el cálculo de los rendimientos. ¿Rendimientos de qué? Rendimientos de las acciones que hemos seleccionado previamente. Que hicimos todo el proceso, que obtuvimos los datos, los transformamos y obtuvimos un conjunto de datos de los precios de cierre de cada una de estas acciones a lo largo del tiempo. Entonces, llamamos en este caso a la biblioteca y luego a la función. ¿Qué es lo que me calcula? Me calcula la media histórica de los rendimientos. ¿Qué sería esto en definitiva? Sería como tomar todos los rendimientos, sumarlos y dividirlo la cantidad de observaciones. Es una media aritmética. Para los que conocen estadística o cuestiones, digamos, básicas de numéricas, esto sería una media aritmética. ¿Mm? Ahora, ¿qué parámetros son los que me pide? Me dice, bueno, yo le puedo pasar el conjunto de datos de rendimientos o el conjunto de datos de precio, el que ustedes elijan. Este trabajo ya lo hizo Cristian. ¿Cuándo lo hizo Cristian? Cuando obtuvo los datos y los transformó. Por ejemplo, precios es el data frame de precios que armó Cristian, que estaba, lo buscamos más acá arriba. Por ejemplo, obtención para el de datos, cálculo, bueno, vamos a buscarlo. Es este que se llamaba precios, ¿no? Obteniendo panel de datos, precios. Este que armó Cristian, que se llama precios, es lo que yo estoy usando como insumo. Ni siquiera los rendimientos estoy usando. Aún más en bruto estoy usando los precios. ¿Ok? Bueno. Entonces, me pide como dato los precios. Si yo le doy como dato los precios, tengo que indicar que return data, que es otro parámetro, va a ser falso. Esto es un dato de tipo booleano que también lo vamos a estudiar por ahí. Varios tienen conocimiento de Python, otros no tienen conocimientos de Python. Son cosas que vamos a tener que nivelar en algún momento. Return data, ¿qué es lo que me dice? No, no voy a basarme en los rendimientos, sino que me voy a basar en los precios. Por eso que es falso el parámetro. Hay algunos parámetros que por defecto vienen como verdaderos y otros como falsos, o toman cierto valor. Además le indicamos el interés compuesto para que me lo calcule en base a la media geométrica, que son cosas que también vamos a ver cuando veamos estadística, cuando veamos la parte financiera. Le indicamos que no, yo quiero una media aritmética sencilla, eso que yo les dije. Y después, Diana, has levantado la mano, dime. Hola, muy buenas tardes. Yo tengo una Bueno, pregunta y sí, es con respecto a esta charla que nos estás dando. Yo la verdad me inscribí hace muy poco, pero no he tenido como claro cómo es digamos, cómo es la metodología, ¿sí? Porque digamos que en el caso particular, yo soy ingeniera de software y manejo algo de Python, ¿sí? Pero hay muchas otras cosas que estoy viendo que todavía no las manejo tan bien. ¿Sí me explico? Como al tema de claro, rendimientos y toda la parte financiera. ¿Cómo es sí. que se desarrolla todo este módulo? Porque la verdad no desconozco, me parece muy interesante porque estamos ahorita en una revolución Sí, tal cual. impresionante de este tema, pero la verdad estoy un poquito desubicada. No sé si de pronto alguien tenga también esa misma pregunta. No, sí, justamente pasa que muchas veces hay gente que viene del mundo de la informática y conoce muy bien de algoritmos, por ejemplo, y tal vez no conoce también de estadística y sabe algo de modelos de machine learning, de predicciones, estimaciones, o alguien que viene del mundo de las ciencias económicas, pero no conoce de Python, por ejemplo, o de las cuestiones básicas de programación. Entonces, nosotros a lo largo de todo el curso, esto es una simple presentación, por ahí hay cosas que
no van a entender del todo en este momento, vamos a ir desarrollando todos los temas. Temas específicos, por ejemplo, de programación. Bueno, los que vengan del mundo de la informática, capaz que se aburren. Después vamos a ver temas específicos de estadística. Entonces, si hay algún matemático, va a decir, bueno, esto ya yo lo sé, pero me sirvió lo de programación con Python. Y después vemos todos los modelos de Machine Learning, y después cuestiones específicas, por ejemplo, yo que doy la parte financiera, voy a desarrollar toda la teoría financiera. No es que simplemente, como yo les decía, les voy a mostrar una línea de código, sino que les voy a tratar de transmitir el por qué se está haciendo así, de alguna manera. Entonces vamos a tener varias clases para entender de qué se trata la teoría financiera, por ejemplo, y cómo podemos usar las herramientas tecnológicas, toda esta revolución de la que estabas hablando, para facilitarnos la tarea de toma de decisiones. ¿Se entiende más o menos? Sí, pero también voy a la pregunta de, Dale. ¿estos módulos están dados para hacerlos en qué tiempo? ¿Sí? Y este es un curso que, digamos, que se está dando de manera abierta. ¿Qué días los van a dictar? O sea, porque la verdad no sé cómo es también este tipo de... Bueno, el curso, toda la información así con respecto al curso, eso mejor lo puedes hablar con los coordinadores. Creo que Sí, Gustavo, si había- querés, ahí... Hernán estaba, claro. Sí, 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 acá estoy, Hernán te acá estoy. podría contestar mejor eso, la modalidad del curso. Sí, sí, no hay problema. Vamos a compartirles, una vez que finalice la charla de hoy, la información con respecto al próximo curso que inicia el 4 de agosto, donde bueno, van a poder completar sus datos también y recibir la información completa del curso, los horarios de cursado y demás, para que lo puedan leer, y seguramente mañana lo van a estar recibiendo con la grabación de este encuentro, así que no se preocupen. Ok, vale, mil gracias, Germán y Gustavo, muy amables. No, Muchas Esperaré gracias. atenta en la información. sí, sí. Perfecto, Diana. Inclusive cuando Muchas gracias. terminemos, perdón, ¿quieres decir algo, Hernán? No, estamos. Inclusive cuando terminemos la presentación, podemos abrir un espacio a preguntas y ahí tanto Hernán como Cristian o yo podemos estárselas contestando. Este tipo de preguntas sobre cómo va a ser la modalidad del curso, cuánto va a durar, etcétera. Así que bueno, permítanme continuar entonces. Tenemos una serie de variables, no voy a entrar mucho en detalle porque estas son cuestiones que vamos a ver durante el cursado. Y nos devuelve esto, que es los rendimientos, digamos, para cada uno de los títulos. Simplemente con esto, con esta línea, yo puedo obtener los rendimientos para cada uno de los títulos. O sea, me conecto, genero ese data frame con los precios, y ya con esto directamente sé cuál es el rendimiento esperado de los títulos. Simplemente 3 líneas o 3 pasos. Nos conectamos, transformamos, obtenemos los rendimientos. Lo mismo para el riesgo. El tema es que el riesgo en los modelos financieros tiene que ser representado, cuando hablamos de cartera de acciones, por una matriz. No es simplemente un vector como acá, sino está representado por una matriz, que es lo que se conoce como matriz de varianzas y covarianzas, que también lo vamos a ver. Pero acá simplemente es, nuevamente llamamos a un módulo que se llama Risk Model, y obtenemos la función, o usamos la función de covarianza de ¿qué? De los precios, simplemente. Y esto nos arma la matriz de varianzas y covarianzas, donde nosotros teníamos acá, en este eje, las varianzas, en la diagonal, y lo que no está en la diagonal son las covarianzas, por ejemplo, banco macro con respecto a Aluar. Esto nos sirve a nosotros para determinar qué cosa, el riesgo y rendimiento de una cartera. Bueno, lo podemos graficar usando
librería de visualización. Yo a veces uso librería o biblioteca, indistintamente, la traducción correcta sería biblioteca, pero sepan disculparme. De Seaborn, ven que con una simple línea nosotros podemos crear esto. ¿Qué sería esto? Una matriz de correlación, usando los rendimientos, la función core. Acá, por ejemplo, con CMap elegimos el tipo de color, esto lo podemos cambiar, y obtenemos otro tipo de, por ejemplo, a ver si Cristian me hace recordar alguno. Ay, no me acuerdo, pero podés. A ver, para. Podemos, por Que ejemplo, buscar en Google, esto también hay mucho de Google, Colmap o CMap de, de Seaborn, ¿ah? Que es la biblioteca que estamos usando, y da todas las paletas de colores. Entonces nos muestra a nosotros gráficos que ya están armados en base a, digamos, colores pensados por diseñadores, gente que sabe de teoría de color, de paleta. Y esta es muy linda porque esta es el cool warm, de frío caliente, entonces va de lo más frío, digamos, lo más azul, aquellas variables que no están tan correlacionadas, que en realidad está bueno que no estén correlacionadas las variables en la teoría de cartera, y en rojo aquellas variables que están fuertemente correlacionadas. En realidad lo que tenemos en la diagonal siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque es una acción con respecto a sí misma. Así que esa no la tenemos en cuenta, pero por ejemplo, vemos que existe una fuerte correlación entre el banco macro y YPF. Bueno, todo esto también lo podemos llevar a producción a una web app si es necesario, como mostró Cristian. ¿Qué más? Bueno, luego armamos la frontera eficiente. Acá hay un poco de teoría de cómo funciona esto. ¿Qué es la frontera eficiente? La frontera eficiente, lo que a mí me arma es lo siguiente. Dice, para cada nivel de riesgo que yo tengo en el eje de las X, ¿cuál es el máximo rendimiento posible? Entonces me va a hacer un conjunto de carteras posibles, que es lo que yo hago en esta primera línea. Eso es un trabajo que matemáticamente es enorme. Y acá con una línea de código, yo la definí como FE, o sea, frontera eficiente, lo único que hago es usar el método Efficient Frontier y pasarle como parámetros el rendimiento esperado de todas las acciones y la matriz de varianzas y covarianzas, que son los riesgos y las covarianzas, con otros títulos. Y después sí, yo ya tengo un objetivo que digo, por ejemplo, si yo quisiera maximizar el riesgo, dado un nivel de rentabilidad, uso la función Efficient Risk, y le doy un objetivo de volatilidad, de riesgo. Yo tolero un riesgo del 35%. Ese riesgo se analiza de alguna forma a través de lo que se llama el perfil de riesgo del inversor. Hay varias preguntas que se le hace al inversor para saber cuál es su perfil de riesgo, y eso se cuantifica. Y luego se ve, digamos, el valor que se obtiene en base a simplemente estas dos líneas. Esta es una línea adicional, que más que nada sirve para redondear y ponderar a aquellos que tienen pesos cercanos a 0, no es necesaria. Pero con estas dos líneas de código, esta me da todas las carteras, y esta simplemente me dice cuál es la cartera que maximiza mi rendimiento para este nivel en particular de riesgo. Y me dice, la cartera tiene que ser, me genera un diccionario, también vamos a ver las estructuras de datos cuando comencemos a trabajar en los primeros módulos. Me genera un diccionario que me dice, bueno, no inviertas nada en banco macro, invierte un 45% en Aluar, un 11% en Edenor y un 43% en Pampa. Del dinero que yo tengo para invertir, inviértelo de esa forma. Bueno, luego podemos hacer gráficos, podemos transformar este diccionario, podemos hacer muchísimas cosas, transformaciones
de tipos de datos, de diccionarios a data frame. Por lo general nosotros trabajamos con data frames. Gusti, Sí, ahí te iba a decir que acabo de verlo, que en el caso de la matriz de correlación, en CMAP, si vos pones adentro del valor de CMAP cualquier cosa, como para forzar un error, te va a mostrar todos los parámetros disponibles para cambiar color. Silver, a ver. Por ejemplo, ahí si pones, Acá están. baja un poquito Icefire. y ahí te Bueno, me muestra gustó todo. Icefire. Me sonó a Juego de Tronos. Icefire. A ver. Está bueno. Forzándolo al Está bueno, error. está. Claro, claro. Pero ven, estas son paletas que ya han sido desarrolladas por diseñadores. Bueno, todo esto lo vamos a ver, tenemos un módulo específico de visualizaciones, entonces vamos a entrar mucho más en detalle en estas cuestiones, cuando lo veamos. Bueno, después también podemos hacer, como mostró Cristian, usando la biblioteca Plotly, un gráfico de torta, y la podemos parametrizar. Por ejemplo, acá le pusimos un título, los valores, bueno, ¿qué valores son? Participación. Nosotros llamamos a esta columna participación, entonces toma estos valores. En los nombres que pone, los datos del index, estos de acá, Banco Macro, Alvar, es como si fuera un Excel, pero mucho más sofisticado, ¿no? Le pusimos un whole, para que sea como una dona y no un círculo entero. Acá podemos ver, por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar, a ver qué acción es esta, de NOR. De NOR la sacamos, entonces me distribuye proporcionalmente las acciones entre Aluar y Pampa. Volvemos a marcar Edenor y me la vuelve a agregar, que era la situación original. Entonces esto es maximización del rendimiento para un riesgo del 35%. ¿Mm? Bueno, podemos hacer lo mismo para minimizar el riesgo, pero dado un nivel de rendimiento. Acá yo le digo, no, yo quiero tener un rendimiento del 40% anual. Bueno, ¿cuál es la combinación de acciones que hace que se minimice mi rendimiento? Perdón, se minimice mi riesgo. Siempre tenemos dos posibilidades, maximizar rendimiento o minimizar riesgo. Bueno, hacemos el mismo proceso, y me dice, bueno, son estas. Acá hemos usado una paleta diferente, este es Blue Red, acá usamos Turbo. Bueno, y acá las tenemos, me dice, bueno, tenés que invertir un 41% en Aluar, un 29% en Edenor, 10% en YPF, 10% en Banco Macro y 9% en Pampa. ¿Mm? Claramente, acá vemos que Pampa es una empresa de buen rendimiento, pero de alto riesgo. Cuando yo le dije, bueno, a ver, no quiero minimizar mi riesgo, me eligió poquito de Pampa. Eso depende, como les decía, de la política de ustedes de inversión. Y por último, algo que mezcla estas dos cuestiones, tanto riesgo como rendimiento, es el ratio de Sharpe, que también vamos a hablar mucho, porque se usa mucho el ratio de Sharpe, que lo que hace es relacionar riesgo y rendimiento. Sería algo así como riesgo, rendimiento por punto de riesgo. O sea, es una razón. Es como para los que saben de estadística, la covariabilidad, algo así. ¿Mm? Entonces, y para los que vienen del mundo de las finanzas, no sé si acá habrá alguno, después lo podemos charlar, y conocen de estos temas, sería la cartera de tangencia, que también vamos a hablar de eso. Entonces, esta es una cartera óptima. Óptima en todo sentido porque relaciona las dos cosas, riesgo y rendimiento, ¿no? Simplemente con esta línea de código yo sé cuál es la cartera óptima. Armo mi frontera eficiente, dándole los dos parámetros calculados. Para esto tuvieron que obtener los datos y armar el data frame de precios.
obtenemos los datos, acá los transformamos de diccionario a data frame. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos eso? Porque esta biblioteca, o sea, Plotly, me pide que yo le dé como dato de entrada un data frame. Entonces, si yo le incorporo ahí un diccionario, no me va a funcionar la biblioteca. Por eso hicimos toda la transformación. Bueno, acá lo tenemos. Y además podemos ver la performance, o sea, el desempeño. Esto también lo podíamos llevar a la web, hacer un dashboard con esto, que diga, bueno, a ver, el desempeño es del 87,9%, la volatilidad del 36%, y el ratio Sharpe, que es la razón, la división, digamos, es 2,35. Entonces, este conjunto de acciones, o estas proporciones, son las que hacen máximo el ratio de Sharpe, o sea, la razón entre riesgo y rendimiento. ¿Mm? Como les digo, estas son cuestiones que vamos a ir desarrollando en los distintos módulos. Vamos a ver también la parte de regresiones. ¿Para qué regresiones? Para obtener también de la web, ya sea por ahí que preguntaron, ¿hacer web scraping? Sí, podemos hacer web scraping y obtener datos de la web. Podemos conectarnos a una API, por ejemplo, acá usamos la source de fuente, usamos Yahoo Finanzas. Sí, usamos Yahoo Finanzas. Obtenemos no solamente los precios y los volúmenes, que es lo que teníamos acá arriba, sino que también podemos obtener otro tipo de información de las empresas. Por ejemplo, ratios, por ejemplo, datos contables. Y en base a eso, hacer todo un proceso de transformación. ¿Para qué? Para hacer una regresión, por ejemplo, entre el rendimiento y algunos indicadores que yo puedo observar. ¿Para qué? Para tomar decisiones que me permitan a mí maximizar ese rendimiento. Y eso son regresiones. Que vamos a tener todo un módulo para hacer regresiones. No solamente financieras, sino también de otro tipo. Distintos problemas. Bueno, ya sé que ha sido un montón de contenido en poco tiempo, pero hemos seleccionado esto como para presentarles algunas, o la punta del iceberg de todo lo que vamos a ver en el curso. Así que bueno, cualquier pregunta que pueda contestarles, ahora estoy a su disposición, y le dejo la palabra a Cristian, si quiere, o Hernán, si quieren agregar algo. Yo voy a dejar de compartir. Les vamos a pasar la presentación y el collab completo, ¿saben? Bueno, no, simplemente mostrarles que la idea de este encuentro era mostrarles a ustedes lo que se podía hacer con un collab, obtener datos, esos datos manipularlos, poder graficarlos y poder hacer un análisis financiero ya, como lo comentó el profe Gustavo Machín. Y que todo eso lo pudimos hacer simplemente utilizando una herramienta que está a nuestra disposición y con un poco de conocimientos de Python y un poco de conocimientos de graficación y todo eso. Era ese el objetivo, mostrarle a ustedes lo que se podía hacer. Así que también a disposición para cualquier consulta que tengan, y estamos a disposición de ustedes. Yo les quería decir que acá con Python y con estos cuadernos Jupyter hemos encontrado una herramienta muy poderosa. Esto que les mostré, que se puede hacer con 3 líneas de código, a veces era un trabajo de un día, pues yo me dediqué mucho tiempo al análisis de títulos, y era con Excel, por supuesto, que ya tiene que ser una palabra que tenemos que empezar a olvidar, y tenía que cargar todas las acciones, hacer todo el preprocesamiento, hacer los cálculos, y los cálculos eran
unas celdas enormes. Entonces, con 3 líneas de código literal, si lo resumimos, digamos, toda esta presentación de 1 hora y media, eso que obtuvimos lo podemos hacer con 3 líneas de código. Y es fantástico, porque es lo que necesitamos, información rápida y oportuna para la toma de decisiones. Ahí hay varias preguntas respecto del curso. Bueno, todo eso se los va a poder contestar Hernán, Sí, sí, acá estoy. personalmente a cada uno, o como sea. Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Gustavo, por toda la información que nos brindaron. Sabemos que es una información muy amplia, pero bueno, para eso los invitamos a todos a formar parte del programa de posgrado en Data Science y Business Analytics. Ahí a través del chat van a encontrar el link de inscripción donde van a poder ver toda la información acerca del programa, por cuántos módulos está conformado, toda la temática, las certificaciones. Y ahí completando los datos van a recibir la información en cuanto a lo que es los costos del programa y la duración también. Les cuento que el próximo inicio es el 4 de agosto y va a tener clases sincrónicas, es decir, clases en vivo como las que hemos tenido hoy, y también algunas clases, digamos, a través del aula virtual. No sé, Cristian, si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Bien, perfecto. Bueno, no sé si quieren agregar algo más antes de que nos despidamos y demos por finalizado este encuentro. Bueno, yo agradecerles a todos los oyentes haber compartido con nosotros. Para nosotros es un placer mostrarles lo que se puede hacer, lo que nos gusta, porque la verdad que es un mundo apasionante cuando uno empieza a escribir código y a estudiar ciencia de datos, en este caso aplicado a negocios, es algo que es apasionante. Así que nada, transmitirles lo que sabemos a ustedes y agradecerles por haber compartido con nosotros esta jornada. Perfecto, ahí veo que Mike Sánchez tiene la mano levantada, no sé si quiere encender la cámara, habilitar el micrófono. Bien, bueno, se ve que lo debe haber presionado sin querer. Bueno, Gustavo, no sé si querés agregar algo más, si no damos... No, nada, invitarlos a que realicen el curso y gracias a ustedes por el tiempo. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos, los esperamos dentro del curso para que puedan comenzar. Recuerden el próximo 4 de agosto y también les recordamos que van a recibir la grabación del evento a través del correo electrónico con el cual se registraron a la charla, así que les pedimos que también revisen la carpeta de spam o correo no deseado por las dos. Hola, sí, yo Bueno, tenía una preguntita, no había podido ahí encender está el Mike. micrófono. ¿Cómo están? Sí. Muchísimas Bien. gracias, muy interesante todo el tema que nos mostraron. Yo sí quería preguntarles, no sé, yo me cansé a conectar tarde porque Sí. habían muchas personas en el sitio, entonces tocaba esperar hasta que alguien saliera para poderse unir. Y me pasó que llegué pues bastante tarde, estuve poniendo cuidado a todo, pero sí me quedaron varias inquietudes. Esto lo podemos ver en algún lado que usted lo tengan guardado, no sé, en YouTube, lo que nos mostraron hoy, o solo lo tenemos por esta sesión. Sí, Mike, no te preocupes. Como les decía recién, vamos a compartir la grabación y el contenido que se brindó en este workshop a través del correo electrónico con el cual se registraron y les pedimos disculpas porque, bueno, se superó la cantidad de personas en Zoom y tuvieron que acceder algunos a través del canal de YouTube. Vale, mil gracias. Gracias, Mike. Buenas noches a todos. Hasta luego, gracias.